Bueno chicos, vamos a ver ahora el subpunto del 1.1, ¿vale? Mientras que el primer punto es los fundamentos ideológicos del régimen de Franco, que ya lo hemos explicado. Ahora vamos a ver las leyes, ¿vale? Un conjunto, no van a ser todas, ¿vale? Pero las leyes más importantes con las cuales Franco crea un Estado de Derecho en España, ¿vale? En la España franquista. Es decir, el nuevo Estado que aparece con el dictador necesita dotarse a sí mismo de un aparato de leyes para y crear un Estado de Derecho. Esto significa que hay, pues que la vida de las personas y del Estado se rige por leyes, ¿vale? No por la arbitrariedad de una persona, ¿vale? A pesar de que era una dictadura, había leyes que regulaban la realidad de la vida social, política y todo, ¿vale? De lo contrario, si hubiese sido simplemente una dictadura personal y ya está, pues no creo que hubiese durado tanto tiempo. Y esto él lo sabía y le dota a España de estas leyes, ¿vale? Bueno, las leyes más importantes que vertebran la vida social y política de la España de Franco se conocían como las leyes fundamentales del reino, ¿vale? Estas leyes construyeron el Estado franquista y según vamos avanzando en el tiempo y más nos acercamos al año 45, el año 45 es clave, ¿vale? Tenéis que guardar ahí en la memoria porque es el año en que se acaba la Segunda Guerra Mundial y es el año en que queda derrotado el fascismo a nivel mundial. Y a partir de la derrota del fascismo en la Guerra Mundial, el fascismo digamos que se desvela en su peor cara, ¿no? Aparecen los campos de concentración y ya pasó la Guerra Mundial y a partir del 45 ya sí que el fascismo no es una opción más política, sino que es una bestia negra que hay que eliminar, ¿vale? Y esto va a cambiar un montón las cosas en la España franquista, que estaba alineada con el eje son las potencias fascistas, antes de la Guerra Mundial, ¿vale? Entonces acaba la Guerra Mundial y España sigue alineada con estas potencias, ¿de acuerdo? Y ese cambio en el mundo, en el año 45, le va a afectar a España. Entonces, ¿en qué? En que según nos acercamos al año 45, las leyes y la apariencia, digamos, legal, institucional, incluso propagandística del Estado franquista va a ser menos fascista, ¿vale? Tanto en lo formal, tanto en las manifestaciones de propaganda, desfiles, como en la retórica, en el tipo de discursos que se dan, en el tipo de propaganda que se genera, como en las leyes que organizan el Estado, ¿vale? Según avanzamos en el tiempo, las leyes que organizan el Estado franquista son menos parecidas a un Estado fascista y más parecidas a un Estado pues parlamentario, aunque no llegó a serlo exactamente nunca, ¿vale? No dejó de ser una dictadura totalitaria y personalista. Pero va, digamos, quitándose esas capas de más fascistoides según avanza el tiempo. Entonces, bueno, la primera de las leyes fundamentales del reino, la más antigua, se elabora durante la Guerra Civil. Se llama el Fuero del Trabajo. Es del año 1938 y establece el sindicalismo vertical. ¿Os acordáis de lo del corporativismo, vale? Pues el sindicalismo vertical es un sindicato en donde es vertical porque están incluidos en el sindicato los patronos, los dueños de las empresas, los puestos intermedios y hasta los obreros. Y juntos hablan de lo que haya que hablar, ¿vale? Esto es una idea netamente fascista. De hecho, el Fuero del Trabajo del año 38 está inspirado directamente en la Carta di Lavoro que se elaboró en la Italia fascista de Mussolini, ¿vale? Así que la regulación de las relaciones laborales en España está inspirada directamente en el fascismo italiano, que era una de las cosas, digamos, que más trabajó el fascismo italiano, ¿vale? El tema de las relaciones laborales. Bueno, en el Foro del Trabajo, ¿vale? Mira, he venido aquí a Wikipedia y viene una entrada que es así muy sencilla, pero que está bien para así acercarnos un poquito al contenido de todo esto. Pues fijaos, cosas que introducía el Foro del Trabajo. Pues cosas que ahora mismo nos parecen súper retrógradas, pero que en ese momento pues casaban un montón con la España de Franco, ¿vale? Uno de los objetivos era dotar de salarios suficientes a los trabajadores como para que la mujer no tuviese que trabajar, ¿vale? Y de hecho decía literalmente el texto, liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica, ¿vale? ¿Qué más se intentó con el Foro del Trabajo? Pues facilitar el acceso a un hogar digno,
a terreno cultivado, ¿vale? Y a las herramientas necesarias para trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, se intenta mejorar, esta es la idea del fascismo en el plano laboral, mejorar la situación del trabajador de manera que se acabe la conflictividad, es decir, crear una situación más justa para el trabajador de manera que la lucha de clases no tenga, no ocurra, no haga falta, ¿vale? Esa es la idea de todo esto, que suena muy bien, luego no es tan fácil, pero durante el franquismo no podemos negar que todas estas cosas ocurrieron, ¿vale? El acceso a la vivienda de casi todo el mundo, el aumento de propietarios agrarios, todo esto ocurrió, ¿vale? Poco a poco fue ocurriendo, ¿vale? Fuero del trabajo. Bien, siguiente ley fundamental del reino. La ley de Cortes, año 42, fijaos, ya a puntito de que se acabe la guerra mundial. Estamos en este momento está claro que no va a ganar Alemania, o sea, el eje fascista no va a ganar la guerra, ¿vale? Y justo, fijaos qué casualidad, en ese año Franco crea una ley que es una ley de Cortes, donde se crean unas Cortes, un parlamento, ¿vale? No es un parlamento que surja de un sufragio, ¿vale? Es decir, no es electivo, sino que es un parlamento que está dentro de la democracia orgánica, que esta es la democracia que inventó el fascismo, que está dentro del Estado corporativista, ¿vale? ¿Qué es la democracia orgánica? Es un concepto un poco complicado de entender, en la cual el Estado expresa su voluntad a través de las corporaciones. Las corporaciones son como, en ese símil del cuerpo con un Estado, son las distintas partes del cuerpo. Básicamente había 3 niveles de corporación. El municipio, el trabajo y la familia, ¿vale? El municipio, pues, representación del lugar en el que vives. El trabajo, pues, tu sindicato vertical, que está reflejado aquí, ¿vale? Y la familia, pues, mediante... La verdad es que no sé muy bien cómo era esto, supongo que a sociedades vecinales o algo así. Bueno, total, la ley de Cortes, que también nos lo explica aquí Wikipedia de manera sencilla y fácil, ¿vale? Pues creaba un congreso en el cual había no diputados, porque diputados son electos, sino algo que se llamó procuradores, que venía de las cortes medievales castellanas, ¿de acuerdo? Donde los representantes que acudían a las cortes se llamaban procuradores. ¿Qué hacían los procuradores y estas cortes? Pues elaboraban leyes y las aprobaban. Por supuesto, el dictador tenía la potestad de echar para atrás cualquier ley, si él quería, ¿vale? Y como podréis imaginar, los procuradores nunca trabajaban en contra de la voluntad del jefe del Estado, que era Franco, ¿vale? Es decir, esto mucho más que un parlamento real es un intento de dotar al régimen de una apariencia parlamentaria. Y de hecho es que había algunos de esos procuradores que los elegían, ¿vale? O sea, eran electivos, aunque el cuerpo más importante los elegía, eran electos, o sea, digamos que eran un cargo, digamos, político, y otros los elegía Franco de manera personal, tú y tú, esos eran 40, ¿vale? Y de hecho, como veis, pues es mucho más una apariencia de parlamentarismo que un parlamentarismo real, ya que el Parlamento solo proponía las leyes y las aprobaba si eran admitidas por el jefe del Estado, pero si no, no. Y de la misma manera, los representantes, los procuradores estos que estaban en las Cortes, no eran elegidos por el pueblo de manera con ningún tipo de sufragio, ¿vale? Sino que eran puestos y algunos pocos eran elegidos desde las corporaciones del Estado, este corporativista que estamos intentando aproximarnos a entender, ¿vale? Fuero de los españoles, año 45, el año en que se acaba la Guerra Mundial, ¿vale? Y año en que el régimen de Franco intenta despojarse ya totalmente de la retórica fascista e intenta dar otra imagen diferente, sin renunciar al personalismo de Franco y a los rasgos fundamentales de su ideología que vimos aquí, ¿vale? Es decir, mientras que todas estas cosas que son tan fascistoides empiezan un poco a disolverse o a disfrazarse un poco de otra manera, el tradicionalismo, catolicismo y el anticomunismo y el patriotismo se va a seguir manteniendo de manera radical, siempre, ¿vale? Bueno, pero quitándose ese traje fascista, ¿vale? En el año 45 se crea una ley que se llama el Fuero de los Españoles. El Fuero de los Españoles era algo similar, aunque no igual, a una constitución. Era la ley de leyes, era una ley de rango
máximo, ¿vale? Del rango más elevado, que otorgaba a los españoles, que nunca dice ciudadanos, dice españoles, ¿vale? Otorgaba a los españoles, pues, derechos, libertades, derechos civiles, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues, creaba, pues, era una especie de constitución, pero no era una constitución porque no emanaba de la voluntad nacional, no emanaba de la soberanía nacional, sino que emanaba desde el jefe del Estado y del propio Estado, ¿de acuerdo? Pero es un intento del régimen para mostrarse tanto ante sus ciudadanos como ante la opinión internacional como un Estado mucho más abierto de lo que se había mostrado en los años 30 durante la guerra, ¿vale? En ese esfuerzo por separarse de los que habían perdido la guerra mundial, que es el eje fascista. ¿Ok? Bueno, el fuero de los españoles. Otorgaba muchos derechos, ¿vale? Y muchas libertades civiles, pero estaban supeditadas, siempre venía una coletilla que siempre decía supeditadas a la unidad espiritual y política del Estado, o algo así, de manera que con esa coletilla significaba que se podían hacer leyes de menor rango que limitasen esos derechos, ¿vale? Y así pasaba con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con la libertad de asociación. Todo eso existía en teoría, según el fuero, pero estaban restringidas, limitadas o a veces anuladas por leyes de menor rango que se hacían después, dado que ciertas expresiones de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, etcétera, según la forma de ver las cosas del franquismo, pues atentaban contra los principios fundamentales del Estado, que eran estos de aquí. ¿Vale? Bueno, en el año 45 también se hace una ley de referéndum nacional, estableciendo el mecanismo del referéndum, es decir, una consulta popular en donde se vota sí o no a ciertas decisiones importantes, ¿vale? Durante el franquismo se hicieron varios referéndums y fijaos que sorprendente, todos salían que la población en un 90% mínimo, ¿vale? Pues apoyaba la propuesta del Estado. Bueno, pues ya sabéis de qué va esto. Bien, en el año 47 la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Fijaos, aquí esto es una cosa curiosa porque en el año 47 en esta ley se establece que España es un reino aunque no tiene rey, ¿vale? Claro, uno podría decir, vamos a ver, si es un reino, pues que se coja un rey y que se ponga a reinar, o la dinastía que ha sido expulsada por el origen de toda esta peli, que es la Segunda República, pues que se traiga al candidato que sería Don Juan, el hijo de Alfonso XIII, y que se ponga a reinar. Bueno, pues Franco, Franco no trajo a Don Juan y de hecho le hizo el ostracismo total y Don Juan al principio pensaba que quizás cuando se acabase la guerra o después de un poco de tiempo iba a ser él instaurado como rey y eso no ocurrió nunca, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer Franco? Pues Franco va a elegir, va a apadrinar al hijo de Don Juan, que es Juan Carlos de Borbón, que era un niño y que puede él seguir mandando durante muchos años mientras ese niño crece, ¿no? Así que Franco, pues, como dijo Cabanellas, se quedó con España y no la soltó hasta que se murió. Eso es un hecho, no es una valoración personal, es un hecho real, ¿vale? Y entonces él dice, España es un reino porque le molaba la idea, ¿vale? Pero sin rey. El rey ya lo diré yo cuál es. Y entonces en esta ley se autoconcedía la facultad de designar al que iba a sucederle a él en la jefatura del Estado. Esto es en el año 47, ¿vale? Hasta mucho después no se designó a Juan Carlos de Borbón como siguiente jefe del Estado, ¿vale? Bueno, en el año 58, ya a punto de entrar en una época del franquismo muy diferente, la época del desarrollismo, esto viene un poco después, ¿vale? Se crea la Ley de Principios del Movimiento Nacional. La Ley de Principios del Movimiento Nacional era, básicamente, poner por ley estas cosas, ¿vale? Es decir, las ideas vertebradoras más importantes de la ideología franquista y del Estado franquista se convirtieron no en ideas, sino en leyes, ¿vale? Es decir, mientras que todas estas cosas fueron un poco accesorias y se fueron quitando y disminuyendo en intensidad según era el momento y la coyuntura internacional, en el año 58, ya con el franquismo ya totalmente rodado, engrasado y funcionando perfectamente, todas estos vectores del catolicismo, es decir, una manera de entender la España, una manera de entender la vida, una manera de entender la realidad, pues se convierten en ley, en la ley de los principios del movimiento nacional, ¿vale? Un poquito más adelante, en otro vídeo, vamos a ver más claramente qué era lo del movimiento nacional. Bueno, y además de esto,
Así, para que veamos cómo está el régimen, a pesar de todas estas apariencias, seguía siendo un régimen represivo y en donde los derechos humanos pues, se respetaban de aquella manera. ¿Vale? Pues hay una ley que se llama Ley de Responsabilidad de Responsabilidades Políticas que mantuvo los crímenes cometidos durante la guerra y las responsabilidades políticas de lo que pasó en la guerra, de manera que las personas que estaban en el exilio, que tenían responsabilidades políticas de lo que había pasado en la guerra, pues no podían volver, ¿vale? No fue hasta el año 59 en el que se hizo una ley de amnistía por el cual se amnistiaron todos los delitos, incluso los de sangre, cometidos desde el año 36, ¿vale? Eso es el año 59, ¿vale? Es decir, 20 años después de ganar la guerra. Pero mientras tanto estaba esta ley. Además, se creó una ley de persecución de la masonería y el comunismo, ¿vale? ¿Recordáis lo que dijimos aquí? Que cuando la revolución desaparece en España con el final de la guerra, ese carácter contrarrevolucionario del movimiento se va a convertir en anticomunismo, ¿vale? Y eso se va a quedar reflejado en una ley. Muy bien, pues ya está. Esto es todo lo que os tenía que contar de las leyes fundamentales del franquismo. Venga, hasta el siguiente.